se iba con más cuerdas o con más pedales, ¿no? Y hasta cierto punto yo llegué a obsesionarme porque siempre ha sido como mi último peldaño, ¿no? La experimentación dentro de la música. Entonces, pues siento que gracias a que a muchos siguen como esta cuestión de, es que para qué necesitas una octava o una novena cuerda, ¿no? No sabes, ¿no? Uh-huh. O sea, probablemente te puede llevar a caminos que no has explorado. O ¿para qué me sirve tal pedal, no? Si tengo el metal sound que suena bien culero. Pues no sabes, probablemente es un pedal que te va a gustar y que te va a dar una textura diferente a la hora de empalmar, no sé, el bajo con un arpa o yo qué sé, estoy hablando nada más por hablar. De esta cuestión de lo del progresivo que jamás ha desaparecido, pues sí, jamás desaparecido y hasta a veces yo creo que hay gente que no sabe que está haciendo rock progresivo. O sea, buscan esta cuestión de experimentación, pero no se dan cuenta de que no están haciendo más que algo meramente progresivo, o cuando ellos dicen, es que quiero una ambientación así, que me produzca algo así. Entonces empiezan ellos como a buscar esa atmósfera y es como, te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, o sea, es lo que está haciendo esto, ¿no? Esta banda en sus años de oro, ¿no? Y sí, todo el progresivo, pues yo tengo el ejemplo de ahora de la nueva era de Polyphia, ¿no? Esta banda al principio era una banda meramente instrumental, pero súper virtuosa, de chingos de notas y velocidad súper rápida, ¿no? Y con el paso de los años, la complejidad se fue hacia ese sonido lo-fi, pero tocado en instrumentos, ¿no? Con trap y todo esto. Entonces dices, ¿qué pedo? O sea, el progresivo puede ir hacia esos lugares. Y tú como músico, pues, decías, pues creo que sí, ¿no? Pero hay gente que son los oyentes que dicen, no mames, esto está bien chido, esto es nuevo. Es que no es nuevo, es algo que ya ellos han experimentado y fue algo que les funcionó. Entonces, pues sí, el progresivo jamás va a dejar de existir porque nada más va a ir evolucionando. Es como el dicho de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así, o sea, no se va ni crear ni destruir. Yo creo que algunos géneros sí, otros no, pero van a seguir su transformación constante porque va a haber gente que todavía les va a seguir haciendo honor a este género. Claro. Roberto, Fran. Bueno, y así como sumando lo que dice Bruce, ya hablando como para definir progresivo, yo creo que más bien no es tanto como un género en sí, sino como una manera de volver, de hacer, más bien de descomponer la música que ya existe. Por ejemplo, en el caso del rock progresivo, y poniéndolo como en el contexto en el que nace en los 70s, bueno, finales de los 60s, principios de los 70s, pero fue como la manera de descomponer el rock que ya existía en los 60s, ¿no? Por ejemplo, lo que hacían cosas como The Kings, The Who, los Beatles, lo fueron descomponiendo y haciéndolo un poquito más largo, cambiando a lo mejor las estructuras, no haciendo una estructura muy básica, sino yo aquí quiero meter un intro muy largo, luego un verso muy cortito, otra versión instrumental y luego el coro hasta acá. Cosas así, quitar lo convencional, y creo que eso es lo que hace el progresivo, como, o sea, hablando de la palabra progresivo. Entonces, lo que platica Bruce es que ya no, como depende mucho del contexto, ya no nada más existe el rock progresivo como tal. Por ejemplo, en los 80 se empezó a incorporar en la música pop como gente como Peter Gabriel y Kate Bush, que fueron los que empezaron a meterlo más a su música. Y por ejemplo, escuchas discos de Kate Bush y es tal cual pop por el sonido que ella incorpora, pero las estructuras que tienen sus canciones, la manera en la que ella interpreta la música, pues ya no se puede catalogar como un pop convencional, o por ejemplo el synth pop que había mucho en los 80s,
sino que ya, de hecho, si lo buscas en Wikipedia sí te aparece como pop progresivo, Sí. porque ya Sí. están incorporando cosas de que a lo mejor nacieron a raíz del rock progresivo, pero ya no es rock. Yo creo que, por ejemplo, ya que entras a la parte de Polifia, la música que está ahorita, que ya se cataloga como progresivo y que también tiene que ver mucho con su contexto, es que ya están incorporando las influencias que existen en la actualidad musicales. Sí. Como estamos platicando que ya las guitarras ya murieron como tal, o sea, el rock ya se murió, Sí. pero los que siguen como tal siendo guitarristas, lo están incorporando. Ahora el progresivo se está moviendo más a la búsqueda como de timbres y no tanto a, por ejemplo, ya la guitarra ya está sobreexplotada, pero escuchas, por ejemplo, al, ¿cómo se llama? Tim Gerson, el de Polifia. Te das cuenta que todavía falta un poquito más de rascarle. Y son efectos nada convencionales. Sí, no suenan a lo que o sea, hacíamos en los 80. Timbres súper feos, ecualizaciones que no son agradables, pero suenan chidos. Suenan muy chidos. Sí, yo creo que ahorita, ya como se incorpora el contexto, ahorita está mucho en desarrollo la parte de la producción musical. También la incorporación de muchos instrumentos digitales que ya ahorita creo que son muy importantes que se incorporen para sonar actuales, porque pues es todo un mundo bien diferente a la música, tanto la acústica como la música eléctrica que conocemos, ¿no? Entonces yo creo que la comita del progresivo, a lo mejor como hablamos de que ya vive como bajo underground, pero pues sigue estando como ahí vigente porque la gente lo está incorporando a los sonidos que tienen en su contexto. Y también lo digo en el contexto porque, por ejemplo, a lo mejor hay gente del otro lado, más bien lo contrario a lo que hace Polifia, de hacerlo muy acá futurista, y más bien está incorporando, por ejemplo, sus raíces culturales hacia la música que hace. Y eso creo que es lo que también ha enriquecido durante mucho tiempo al género. Hablando como desde el principio, pues estaba, por ejemplo, Jethro Tull, que metía mucha de la música de su, pues ahora sí de la parte donde nacieron, incorporando flautas y cosas así muy folclóricas. Y ahí a la música rock que hacían, entonces ya tienes como el sonido de Jethro Tull. Y por ejemplo ahorita en la actualidad hay música, por ejemplo aquí en México, que se considera rock progresivo, como Gallina Negra, que hacen también un rock aquí. A lo mejor es muy sencillo su rock, pero ya ellos mismos lo catalogan como progresivo porque están incorporando, cambian las estructuras de la música y están metiendo música más bien como influencias de la música folclórica mexicana, metiendo cosas como de boleros, mariachi, mucho en su sonido, mucho sonido como de instrumentos con madera. Entonces yo creo que pues es muy amplia la gama del progresivo por eso. Entonces ya ahorita yo siento que ya no debería ser como rock progresivo, sino más bien como la música que incorpora el progresivo en sus composiciones. O sea, te estás hablando como del progresivo como un como un adjetivo, ¿no? Que se le pone a la música, más que un género. Más que un género. Okay. Pues dentro de lo que es Lignovae, pasa algo pues muy similar a lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, lo que es dentro de las composiciones del Lignovae, todos aportamos, cada quien aporta lo que es su instrumento, y en especial a mí me gusta escuchar otro tipo de música, porque inclusive a mis líneas de bajo, aunque se escuchan demasiado como tipo metal, yo incorporo lo que son ritmos latinos, por ejemplo. He escuchado, por ejemplo, los bajistas que traen Santana, los que traen Luis Miguel, que son muy buenos bajistas. Y son lo que me gusta de esa música es escuchar a los músicos, no tanto porque sinceramente no me gusta ese tipo de música, pero los utilizo más que nada para enriquecer lo que estoy tocando. Entonces busco cómo están armadas las líneas sus líneas de bajo, líneas musicales, porque a veces también me he dado propuestas de otros instrumentos, pero dentro de todo esto pues sí buscamos